cuidados paliativos y en qué momento de la historia aparecen, busqué este dibujo de Quino, que me parece bastante representativo para hablar del momento en que aparecen los cuidados paliativos y cómo nacen, ¿no? Acá lo que podemos observar es una consulta médica, en donde lo que más se destaca en el dibujo es la figura del médico, que tiene un cuadro de sí mismo colgado en el consultorio. En el cuadro se ve al médico aplastando y venciendo a la muerte, como librando una batalla contra ella, y el paciente aparece muy pequeño, está encorvado, desnudo, mirando con lástima la foto, y no es el protagonista de la escena, ¿no? Y el médico está ahí medio revisándolo, pero de espaldas al paciente, no lo está mirando a la cara. Entonces, esto es un poco el contexto que había en el mundo con respecto a la medicina cuando aparecen los cuidados paliativos, ¿sí? La salud versus la muerte, el médico librándole batalla a la misma, como si esta no fuera parte de la vida, y como si esta fuera algo malo que hay que evitar a toda costa, ¿no? Entonces, en este contexto, o teniendo en cuenta este contexto, lo que no se puede olvidar es que, a pesar de esto, la mortalidad del hombre es del 100%, ¿sí? Por más batalla que querramos librarle a la muerte va a ocurrir en todos nosotros. No sabemos cuándo, pero sí sabemos que nos va a llegar a todos. Entonces, en este contexto, en la década del 60, esta mujer, que se llamaba Cicely Sanders, que fue primero enfermera, después fue trabajadora social y por último estudió medicina para poder llegar a los cuidados paliativos de una manera más abarcada. Lo que esta mujer se dio cuenta trabajando con enfermos terminales es que hacía falta una mirada distinta desde la atención a estos pacientes para poder llegar a la profundidad de los mismos y para poder brindarles una calidad de vida como la que cualquier ser humano se merece, ¿no? Esta persona trabajaba en un hospicio, en un lugar en donde iban personas que estaban a punto de morir, la mayoría de ellas tenía cáncer, personas que a lo mejor no tenían familia, no tenían personas que cuidaran de ellas, entonces iban a estos lugares a pasar los últimos días de su vida. Entonces ella, trabajando codo a codo con estos pacientes, viendo qué era lo que necesitaban y qué era importante para ellos en esta última etapa de su vida, propone un nuevo modelo médico, en realidad un nuevo modelo de salud, que acepta el límite de la finitud de la vida e integra la dimensión de alivio. Y esto es muy novedoso para esta época, porque como vimos al principio, estamos en una era de la lucha contra la muerte, de vivir a toda costa, en donde el foco estaba puesto en los tratamientos curativos o en los tratamientos para prolongar la vida a toda costa. Hubo una revolución tecnológica importante en la medicina, con un montón de avances en lo que respectaba a tratamientos, y entonces ella viene a romper un poco con esta dinámica y propone la dimensión de alivio, alivio de los síntomas, alivio del sufrimiento, más allá de si hay o no un tratamiento curativo para la enfermedad, ¿sí? Ella lo que va a poner como pilar importante y fundamental es el respeto a la persona humana y a la autodeterminación de las personas. Y esto también es bastante novedoso, aunque parezca raro que esto sea novedoso, porque la verdad es que el protagonista, como vimos al principio, parecía ser más el médico, ¿no? El agente sanitario, pero sobre todo los médicos, como si la persona que padeciera la enfermedad no fuera la protagonista de su propia historia. Entonces ella, además de darse cuenta de que el alivio de síntomas y el alivio del sufrimiento eran muy importantes en toda la enfermedad, pero ella va a hacer hincapié en el final de la vida, ella también trae como importante el respeto a la persona por ser persona y a la autodeterminación de cada persona como individuo. Una vez que ella empieza a trabajar sobre este tipo de enfoque, y este tipo de enfoque se empieza a incorporar en los sistemas de salud, es que toma el nombre de los cuidados paliativos, que después van a seguir sufriendo un par de modificaciones para terminar siendo lo que hoy son, y la definición la vamos a ver un poco más adelante. Pero un poco esa es la forma en que los cuidados paliativos aparecen y el contexto en el que aparecen para que podamos entender algunas cosas que aún hoy suceden.
Entonces, la idea es pasar un poco de del primer gráfico, del primer dibujo, de la primera viñeta que vimos, ¿no? En donde el principal protagonista es el médico y peleando contra la muerte, a un modelo que se acerca un poco más a a esta viñeta, ¿no? En donde el que está en el centro de la imagen es el paciente, y eso es algo importante que nos tenemos que llevar de esta clase, ¿sí? El protagonista es el paciente. El médico y la muerte, que están al costado de la cama, ninguno tiene más importancia que el otro, ¿sí? Puede ser que ese paciente, con el trabajo del médico, del equipo de salud completo, pueda tener una vida más larga o más corta, pero aceptable, hasta que en algún momento la muerte de ese paciente le va a llegar, ¿sí? Y eso no significa que el médico esté constantemente evitándolo, ¿sí? Sino que están en la foto se los ve jugando, ¿no? A las cartas como a un juego, pero no para ver quién gana, sino que lo que hay que hacer es incorporar a la muerte como parte de la escena, ¿sí? Y no intentar dejarla fuera, dejarla aparte, pisotearla, verlo como algo que hay que evitar a toda costa, porque muchas veces no se puede evitar. También es importante que la familia y la gente que puede ser los allegados más queridos del paciente también están en la escena. El paciente no está solo, ¿sí? Entonces hay varios actores que se van incorporando a la escena, que son los actores que para Cicely Saunders, que es la fundadora, eran importantes. Entonces, desde los inicios de los cuidados paliativos, en la década del 60, pasamos a la definición de cuidados paliativos de la Organización Mundial de la Salud en el año 2002, que fue la última modificación de la definición, y que ya habla de los cuidados paliativos pediátricos, porque recuerden que Cicely Saunders trabajaba con adultos, en ese momento no existían los cuidados paliativos pediátricos, y después con los años los cuidados paliativos de adultos empezaron a modificarse y empezaron a ganar terreno en el mundo de la pediatría, que es lo que nos compete a nosotros. Entonces, como definición, los cuidados paliativos es un tipo de abordaje, ¿sí? Que tiene como finalidad mejorar la calidad de vida del paciente y de la familia. Lo que hacen o lo que hacemos las personas que trabajamos en cuidados paliativos es una evaluación y un alivio del sufrimiento, tanto físico, psicológico y como social. Esto también es bastante novedoso porque los cuidados paliativos es una especialidad dentro de una rama, puede ser de la medicina, del trabajo social o de la enfermería, pero es una de las primeras que empieza a incorporar otros aspectos del ser humano que no sean la física, sobre todo dentro de la medicina y la enfermería, ¿sí? Porque trabajo social y psicología, por supuesto que sí las incluyen y son muy importantes, pero en lo que tiene que ver con lo médico y la enfermería, siempre es una especialidad, son especialidades que estuvieron muy abocadas a los síntomas o al sufrimiento físico de las personas, ¿sí? Entonces, los cuidados paliativos traen estas otras dimensiones que son fundamentales y forman parte del ser humano, para que empecemos a prestarles atención, ¿sí? Entonces, es evaluación y alivio del sufrimiento también psicológico y también social. Se dedican al cuidado total y activo del cuerpo, la mente y el espíritu del niño. Y también prestan apoyo a la familia, ¿sí? Entonces acá también hay otro dato importante, que es que a pesar de que el paciente es el protagonista de la escena, y eso lo tenemos que tener siempre en cuenta, es muy importante en cuidados paliativos trabajar con los cuidadores o con la familia del niño. Que nosotros en cuidados paliativos a ese núcleo de paciente y cuidadores lo llamamos unidad de tratamiento. Es la forma en que lo llamamos, pero son los cuidadores del paciente, los cuidadores principales. Casi siempre es la familia y a veces puede ser un cuidador que no tiene que ver con la familia. Si por ejemplo un niño que está en una institución. Entonces, para ir tomando decisiones e ir conociendo al niño y lo que necesita, además de tener una relación con el paciente, necesito hacer un vínculo importante con la gente que se dedica a su cuidado. Los cuidados paliativos pueden incorporarse en el trayecto de la enfermedad en distintos momentos, pero idealmente comienzan cuando se diagnostica una enfermedad,
y prosiguen al margen de si ese chico recibe un tratamiento específico contra esa enfermedad o no. Hay distintos tipos de enfermedades que pueden tener estos chicos y que se beneficiarían de un cuidado paliativo, que lo vamos a ver más adelante, pero es importante destacar esto, porque cuando los cuidados paliativos comenzaron, como lo vimos hace un ratito en los 60, hablaban sobre todo del final de la vida, ¿sí? Y sobre todo de adultos con cáncer. Entonces, en pediatría esto cambia, porque las enfermedades son muy distintas a las enfermedades que tienen los adultos, y es importante saber que los chicos se pueden beneficiar de un abordaje paliativo desde que tienen un diagnóstico de estas enfermedades sin cura, independientemente de si estamos haciendo un tratamiento muy activo para prolongar la vida o no. O sea, nos corremos del modelo de los cuidados paliativos aparecen cuando la muerte está muy próxima. Otra cosa importante es que se especializan en aliviar dolor y otros síntomas angustiantes, ¿sí? Cualquier otro síntoma físico o no físico, pero dentro de los físicos el que se imaginen. El dolor es como el que a uno más le resuena y el que uno más vincula a los cuidados paliativos, pero síntomas como constipación, como insomnio, disnea, cualquier síntoma que puede hacer que el paciente tenga un deterioro en la calidad de vida, es un síntoma que tenemos que tratar e intentar aliviar. Por otro lado, con esto de vincular a los cuidados paliativos con el final de la vida y con la muerte, es que en la definición necesariamente tiene que estar el concepto de que los cuidados paliativos afirman la vida, pero que consideran la muerte como un proceso normal, ¿sí? Esto significa que no intentan ni acelerarla ni retrasarla. Hay muchos conceptos, o mucha gente tiene el concepto, muchos incluso profesionales de la salud, de que un paciente cuando comienza a recibir cuidados paliativos, eso significa que se va a morir pronto. Y esto no es así, porque justamente lo que se intenta hacer es otorgarle calidad de vida a estos niños, y eso no significa que vayan a morir pronto. Pueden incluso, dándole confort y calidad de vida, vivir muchos más años de los que vivieran si no recibirían cuidados paliativos. Y por último, vuelve a mencionar que integran los aspectos psicológicos y espirituales del cuidado del paciente. Esto es muy importante recordarlo, porque a pesar de que está en la definición y que se sabe que los cuidados paliativos hacen un abordaje en todas las dimensiones del ser, muchas veces se ven reducidos al control de síntomas físicos, y esa la verdad es que no es la idea ni el propósito de los cuidados paliativos. Si bien es uno de los pilares, ¿no? El buen control de síntomas para que el paciente primero pueda estar confortable físicamente, luego de que consigo eso necesito abordar las otras dimensiones de la persona para llegar a poder ofrecerle una calidad de vida mucho mejor. Entonces, lo que hablábamos antes, en pediatría, como en cuidados paliativos pediátricos, dividimos a las enfermedades en distintos grupos como para organizarlos y también ir proyectando qué tipo de intervención va a necesitar cada chico según el tipo de enfermedad que tenga. A grandes rasgos tenemos el grupo de enfermedades que amenazan la vida y después otros 3 grupos que son enfermedades limitantes para la vida. Entonces, en el primer grupo, con enfermedades que amenazan la vida, como su nombre lo indica, son enfermedades que tienen una cura posible, por ejemplo, una enfermedad oncológica o una malformación cardiovascular grave, pero ese tratamiento curativo que puedo ofrecerle al paciente puede fallar y como consecuencia de falla, ese niño va a fallecer, ¿sí? Ese es el grupo 1, y la enfermedad más conocida de ese grupo es el cáncer, pero hay otras. Después, enfermedades que limitan la vida, tenemos el grupo 2. En el grupo 2 son enfermedades para las cuales no hay una cura posible, pero hay muchos tratamientos que se fueron instaurando a lo largo de los años con los avances tecnológicos, que hacen que esos chicos tengan una vida, sobre todo durante los primeros años, muy buena, con una buena calidad de vida. Por lo tanto, el tratamiento va a estar enfocado en tratar de prolongar la vida de estos chicos,
y en algún momento, después de muchos años de intervenciones bastante invasivas, los chicos por la enfermedad misma empiezan a deteriorar su calidad y finalmente fallecen, muchos antes de la vida adulta. Otros pueden llegar a ser jóvenes adultos, por ejemplo, enfermedades como la fibrosis quística, ¿sí? Que es como la enfermedad modelo, pero cualquier desorden gastrointestinal severo, el SIDA, y otras enfermedades, bueno, epidermolisis. Hay muchas enfermedades en las que durante los primeros años el tratamiento es muy, muy activo para intentar prolongar la vida, y con el desenlace de los años la calidad de vida ya se hace muy difícil de sostener y hay un deterioro muy importante. El grupo 3 es otro grupo de enfermedades distintas, en donde desde que se hace el diagnóstico de la enfermedad, yo ya sé que esa enfermedad cada vez va a progresar desde el inicio hasta el final y siendo cada vez peor, ¿sí? Son enfermedades progresivas, por supuesto que no tienen una opción curativa. Idealmente el tratamiento es paliativo desde el diagnóstico, porque yo sé que el niño va a estar cada vez peor, por más intervenciones que haga, ¿sí? Es distinto al grupo anterior, en donde yo podía prolongar años de vida con buena calidad. Acá no es posible, el niño va a estar cada vez peor. Ejemplos de estas enfermedades, las mucopolisacaridosis o enfermedades neuromusculares o metabólicas. Y por último, el grupo 4, también son enfermedades que limitan la vida y son condiciones irreversibles, pero no son progresivas como la anterior. El ejemplo más típico es un niño con daño neurológico severo, por ejemplo, por hipoxia perinatal, ¿sí? En donde el daño que se produce en el sistema nervioso es bastante estático, o sea, no hay un daño progresivo del sistema nervioso central, pero como consecuencia de ese daño, el impacto que hay en todo el cuerpo hace que el niño tenga un deterioro con el correr de los años, ¿sí? Y empieza a haber complicaciones propias de ese deterioro. Entonces son chicos que a lo mejor los primeros años de vida no necesitan muchas intervenciones, simplemente con un buen soporte nutricional y a lo mejor un equipo interdisciplinario andan bien, pero que con el correr de los años y dependiendo del daño que tengan, la calidad de vida también va a empezar a ser muy difícil de sostener y empiezan a deteriorarse por complicaciones propias de la enfermedad. Entonces, cualquier niño que presente una enfermedad que esté dentro de cualquiera de estos 4 grupos, es un niño que se puede beneficiar de recibir atención paliativa, ¿sí? Como dijimos antes, se puede realizar el abordaje desde el inicio de la enfermedad. Por supuesto que si es una enfermedad del grupo 2, por ejemplo, una fibrosis quística, con un niño pequeño sin casi síntomas de su propia enfermedad, el abordaje paliativo será más espaciado. A lo largo de la vida, cuando el niño requiera cada vez más intervenciones paliativas, el equipo se va a ir acercando cada vez más, con más frecuencia a esa familia. En cambio, si es un grupo 3, que ya sé que desde el momento del diagnóstico esa enfermedad va a ir progresando y va a ser cada vez peor, el abordaje paliativo probablemente sea intenso desde el principio. Entonces, esta clasificación en grupos, a grandes rasgos, lo que hace es permitirnos ver, de acuerdo al tipo de enfermedad que tiene el chico, qué abordaje yo creo que esta familia va a necesitar y se va a beneficiar. Entonces, ¿cómo es que nosotros hacemos todo lo que les venía diciendo antes, ¿no? El hecho de, bueno, poder tratar los síntomas físicos que desconfortan al paciente, pero también hacerme cargo de los síntomas espirituales, psicosociales. ¿Cómo hacemos todo eso para diagnosticar qué es lo que necesita? Entonces, la manera de hacerlo, y esto también es algo propio de los cuidados paliativos, es una evaluación multidimensional del paciente y de la familia, es decir, de la unidad de tratamiento, para detectar cuáles son las necesidades. Ustedes van a ser todos médicos y estamos todos muy acostumbrados a que las necesidades parece que son del médico, o sea, como que el médico cuando conoce a un paciente ya sabe cuáles son las necesidades. Si tiene una neumonía, la necesidad es tratar la neumonía. Si tiene hipoxemia, le pongo oxígeno. Si tiene una escara, la necesidad es tratamiento de la escara. Y así sucesivamente. Ese es el chip con el que venimos de la facultad.
Entonces, la idea un poco es correr este chip y poder ver que la necesidad que importa es la necesidad que el paciente y su familia traen, la necesidad que ellos me dicen que tienen, más allá de que yo pueda hacer una evaluación de las necesidades que yo creo que el niño tiene o que se puede beneficiar de alguna intervención que yo proponga y que la familia no trae como propia, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las 4 esferas del ser que tenemos que tener en cuenta para hacer esta evaluación? La que más conocemos y con la que más cómodos nos sentimos es la esfera física, ¿sí? Este es nuestro ambiente, acá nadamos como pez en el agua, preguntamos por el dolor, preguntamos por la disnea, preguntamos por las vacunas, preguntamos por todas las cosas físicas que sabemos que tenemos que preguntar. Y lo hacemos bien porque es nuestra especialidad. Ahora, la persona está compuesta por todas las otras esferas también, y no siempre voy a tener al lado un psicólogo o un trabajador social que me ayuden a investigar cuáles son las necesidades en estas áreas. Entonces, es necesario tener una formación básica para al menos poder detectar esas necesidades y dar una respuesta al menos parcial, y si necesito un poco más de profundidad, sí acudir a un profesional especialista en estas áreas, ¿sí? Pero todos los que hacemos cuidados paliativos necesitamos tener herramientas para poder evaluar todas las dimensiones, ¿sí? La emocional, lo primero que piensa es un psicólogo, sí, por supuesto, el psicólogo se especializa en abordar el área emocional, pero nosotros como pediatras necesitamos poder abordarla también y ofrecer respuesta cuando aparece una necesidad de este tipo, no solamente detectar las necesidades, sino poder sortear alguna, por lo menos, durante la entrevista. La esfera social, uno lo primero que piensa es un trabajador social, preguntando por dónde duerme el chico, si tiene piso de tierra, si tiene baño. Bueno, no solo eso es el trabajo social en cuidados paliativos, ¿sí? Sino poder dimensionar a este niño en la familia, en qué familia está inserto este niño, y esta familia en qué mundo vive, ¿no? Porque muchas veces los pacientes vienen de mundos muy distintos a los nuestros, entonces es importante saber esta familia de dónde viene, dónde vive, quién es su red de contacto, quiénes los ayudan, si este chico va a un colegio o a una institución, ¿sí? Entonces todo eso nos va a hacer como un entramado de quién es esta persona a la que estamos atendiendo y su familia para poder detectar otro tipo de necesidades un poquito más profundas de las que solemos preguntar en la entrevista de admisión que nos enseñan en la facultad. Y por último, la esfera espiritual. La esfera espiritual uno normalmente la vincula con lo religioso, que puede tener que ver con lo religioso, pero no siempre está de la mano de ella. Puede ser que una persona no sea religiosa, pero sí tenga su parte espiritual muy desarrollada. Y en los niños es bastante difícil, o a veces nos cuesta un poco explorar la esfera espiritual, porque uno cuando piensa en espiritualidad a lo mejor está pensando en cosas como muy abstractas, y lo que dejo en esta vida, y cuál es mi legado. Entonces, pensándolo desde ese punto de vista, la verdad es que es complicado bajarlo a la realidad de un niño de 4 o 5 años a veces. Entonces, la espiritualidad en los niños tan pequeños, en donde no tienen todavía capacidad de abstracción, se ve reflejada en poder desarrollarse como niño, ¿sí? Tener una niñez acorde a lo que uno espera para un niño, poder jugar, poder disfrutar, estar con la gente que más quiere, si lo que le gusta es ir al colegio, poder estar en contacto con la escuela, eso, ¿sí? Es el desarrollo del niño como persona. Entonces, yo ahora lo que les traje acá, una vez que vimos como las bases de los cuidados paliativos, son estas 3 imágenes para que ustedes me digan qué paciente les gustaría ser, independientemente de la enfermedad que podemos inferir que tienen, ¿no? O sea, ¿con qué médicos les gustaría estar atendido y por qué? Tenemos por un lado a Dr. House con su equipo médico, que sabemos que hace muy buenos diagnósticos. Tenemos a Pachams, que seguramente todos vimos la película, y después una médica de abajo que no sabemos quién es ni qué hace. Pero me gustaría que mirando las fotos
ustedes puedan, el que se anima, no hace falta que prendan la cámara, decirme qué médico les gusta más y por qué. El por qué es lo que más me importa. Alguno que se anime. Vamos, Con que si no me Robin quedo Williams. hablando. ¿Cómo? Con Robin Williams. ¿Por qué? Eh, bueno, yo porque vi la serie de Doctor House y es verdad que hacía muy buenos diagnósticos, pero al paciente lo trataba muy mal y a veces terminaba peor. Ajá. Eh, y nada, eh, no sé, si yo tengo una enfermedad terminal, eh, preferiría un doctor que me haga reír que nada, que solamente esté pendiente de mi enfermedad y qué hacer y el tratamiento y yo ya no sé. Bien. ¿Algún otro que pueda decirme, más allá de que todos conocemos a Pat Chams, yo cometí el error de elegir una foto de un conocido, ¿no? Pero algo que ustedes puedan observar en la foto, que si ustedes no conocieran al actor y no vieron la película y tampoco vieron la serie, algo que la foto les diga, bueno, prefiero este o prefiero aquel. Yo en mi caso preferiría algo más como la tercera, pues como que están al mismo nivel, no, como que están mirándose, no mirándose en este caso porque se está tapando la cara, pero como que están hablando como si fueran pares. Yo lo siento más por ese lado, creo. En la otra, si bien, bueno, justo da la ocasión que está en la cama y también me parece una re buena foto, yo preferiría algo más como la tercera. Bien, muy bien, Julián. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿No? Bueno, yo estas fotos las elegí para ver esto, qué les pasaba a ustedes cuando veían la imagen de afuera, pero un poco para introducir el concepto de empatía, ¿no? O sea, todo lo que les conté antes que hacemos en cuidados paliativos, tanto el médico como el enfermero, como el trabajador social, cualquier agente de salud que esté en un equipo de cuidados paliativos, acercarse a un niño y a su familia, o un niño con estas características tan particulares, que tiene una enfermedad que amenaza o que limita la vida, ¿sí? Con el impacto que esto tiene en una familia y en un niño, y tratar de detectar las necesidades de todas las esferas de esta unidad de tratamiento, eso no se puede hacer sin empatía, ¿sí? Por eso les introduzco acá este concepto. Y la empatía, Jimena, sí, decime, se se va a nos está cortar, ¿no? acabando el tiempo, falta justo Y menos de un que minuto. Perdón que te interrumpí justo en este momento, pero entramos en el mismo link. sí, en el mismo link volvemos a entrar. Dale, dale, ¿Volvemos a seguimos con el entrar? tema de empatía. Dale, dale. Perdón. No pasa nada. Bueno, salgo, y vuelvo a entrar.